Buenas noches, mi nombre es José Luis Martínez y junto con mis compañeros Sebastián Sánchez, Santiago Vázquez, el día de hoy les vamos a hablar sobre política monetaria. Nosotros somos conformados por el grupo número 7. Buenas noches, mi nombre es José Luis Martínez y les vengo a hablar la historia de los bancos centrales. Como número uno, tenemos que tener en cuenta como introducción que la evolución de los bancos centrales ha ido cambiando constantemente a partir de los años. Esto quiere decir que los bancos no tienen el mismo valor o no tenían el mismo valor que tenían antes a través de los años. Primero, queremos saber su origen como tal a través de la historia. La historia nos dice que se data que en el año 3400 a.C., en Mesopotamia, los bancos se veían de otra forma y en vez de cuidar dinero o monedas, ellos cuidaban objetos de valor, solo que en ese entonces no eran llamados bancos o bancas como tal. Luego, derivando de eso, podemos ver o podemos aceptar, de acuerdo a las diapositivas, que en el año 1800 en Constantinopla se dice que fue evolucionando para que se hicieran las primeras transacciones y de acuerdo a esto los objetos de valor perdían un poquito su validez. Normalmente no hay una fecha o no hay una fecha origen para decir cuándo o en dónde se originaron los bancos centrales o cómo se originaron los bancos centrales en el mundo. Pero hay una fecha data que el primer banco mundial se dio en Inglaterra en el siglo XVII, en 1694, con el intercambio de una moneda. No se sabe a ciencia cierta qué tipo de moneda se usó, pero eso fue más o menos la historia que se data en Inglaterra en ese momento. Luego podemos diferir de que el banco fue evolucionando en Inglaterra hasta el año 1810, en donde se creó el primer banco de Inglaterra, ya que Inglaterra o Europa, como ustedes lo quieran llamar, movía mucho lo que tenía siendo la moneda o las transacciones, ya sea a palabra o valor o el dinero como tal. Luego, en Estados Unidos le siguió la corriente, por así decirlo, o fue persuadido hasta el año 1900 para poder tener su propio medio de intercambio como lo es el dólar. La importancia de los bancos centrales es bastante en el mundo actualmente, ya que los bancos centrales se encargan o son los encargados de emitir los intereses, la situación financiera de un país, como lo es el IVA, como lo es el ICA, digamos en Colombia, los impuestos los regulan. También son encargados de vigilar los bancos como tal, los bancos, porque es un banco central, pero esos serían subbancos de cada país. Ellos los vigilan y emiten unos datos de referencia para que estos bancos no hagan usurpaciones. Los bancos centrales también quieren y tienen como misión proteger a los inversionistas, ya que con los inversionistas es la principal función de la moneda, porque a través de ellos es que se hace el intercambio. ¿Sí? Todo esto se debe a lo que hemos aprendido a través de este curso, el cual es la oferta y la demanda, entre la oferta y la demanda, cómo se varía eso, cómo es el comportamiento en el mercado y cómo ha ido actualizado esto a través de los años. Muchas gracias y gracias por su tiempo. Buenas noches, mi nombre es Fernando Manuel Matos, les voy a hablar del tema de la historia de la moneda. Bueno, para hablar sobre la historia de la moneda, tenemos que ir a la época precolombiana, durante el siglo XVI, donde se utilizaron objetos como piedra, concha o metal
Papa, porque en esa época no existía la moneda como tal. Entonces, las tribus utilizaban eso como rey del Papa, por así decirlo. En esta historia de la moneda es fundamental la época precolombina, porque ahí es donde nos informa la llegada de los españoles, de la rebelión y la evolución que se vivió en esa época. Bueno, la época precolombina en Colombia se refiere al periodo anterior a la llegada de los españoles en el siglo XVI. Durante ese tiempo, el territorio que hoy es Colombia está habitado por diversas tribus indígenas, cada uno con su propia cultura, lengua y sistema de gobierno. Hay como acabé de decir, cada tribu tenía su propia creencia, su forma de pensar, de decir. No creían en un solo Dios, creían en diferentes dioses, el sol, la noche. Para ellos, el sol, la luna, el Dios era su Dios, que tenía diferentes creencias. Entonces, es algo muy particular en esa época, porque digo, no estaban unidos como tal, cada uno separado con sus diferentes creencias y la respetaban. Características de la época precolombina: diversidad cultural. Existían más de 80 grupos indígenas diferentes en el territorio colombiano. Economía. La economía se basaba en la agricultura, la caza y la recolección. Comercio. El comercio se realizaba mediante el trueque de bienes y servicios. Moneda. No existe una moneda unificada. Se utilizaron objetos como forma de intercambio. Les voy a hablar sobre los tres grupos indígenas que me llamaron la atención, que existen como tal, que son Tairona, Guayú y Huixca. Bueno, vamos a hacer esto. Tairona presenta por su habilidad basada en la civilización y la agricultura. Huixca resalta por su habilidad en la agricultura y la minería. Guayú resalta por su habilidad en la caza y la recolección. Voy a decir los legados que dejó la época precolombina, que se los va a conocer, los va a leer con mis propias palabras. La época precolombina dejó un legado cultural y artístico importante en Colombia. Las influencias de las culturas indígenas se pueden ver en la música, la danza, la artesanía y la gastronomía en Colombia. Bueno, gracias a esos tiempos los indígenas en la época precolombina, hoy por hoy sabemos de la música, danza, gastronomía y la artesanía. Son tradiciones que se ven desde hace tiempo y poco a poco ha sido desarrollado, ha ido evolucionando cada música, cada artesanía, porque la música que se escuchaba en ese tiempo es muy diferente que hoy en día la escuchamos. Entonces eso lleva su medida de tiempo y hace una evolución poco a poco. Es lo que siempre llama la atención. Si por ellos no tuviera esa creencia, esa chispa, por así decirlo, hoy en día nosotros consideramos que era la danza, que era artesanía, gastronomía, economía, es muy diferente, pero es muy diferente. ¿Quién sabe si siquiera? Entonces, aquí a lo único que se ha transformado a través del tiempo, de los años, de los siglos, todo lo que lleva una simple creencia hasta donde termina. En la época precolombina también llegamos a decir sobre ya la época colonial, que es otro tema que también se toca, que es muy importante con la historia de la moneda. Va pegado a eso, la precolombina con la historia de la moneda. La época colonial en Colombia se refiere al periodo que comenzó con la llegada de los españoles en el siglo XVI y terminó con la independencia de Colombia en 1810. Características: dominio español, economía, sociedad, cultura.
Bueno, el dominio español, la corona española ejerció un control absoluto sobre el territorio y la población. Podemos ver que en ese tiempo nosotros, con los españoles, fuimos esclavos durante esa época muy dura, fuimos que estar bajo el control de los españoles y invadieron acá el pueblo colombiano. Y una historia muy triste, pero es marcada y es muy importante para nuestra tierra colombiana. Entonces eso explica que el poder, el dominio que tenía España en esa época sobre nosotros. Economía. La economía se basaba en la explotación de recursos naturales como oro, plata y la agricultura. Sociedad. La sociedad colonial estaba dividida en castas por los españoles, peninsulares, en la cima y los indígenas y africanos en la base. Cultura. La cultura española se impuso sobre las culturas indígenas y se produjo un proceso de mestizaje cultural. Consecuencias que trajeron la época colonial. Explotación de recursos, desigualdad social y legado cultural. La explotación de recursos naturales durante la época colonial tuvo un impacto negativo en el medio ambiente y en las comunidades indígenas. La sociedad colonial estaba marcada por una gran desigualdad social y economía. La época colonial dejó un legado cultural importante en Colombia, incluyendo la agricultura, la música y la gastronomía. Bueno, todo esto que acabo yo de leer, no sé, me da la cabeza la conclusión. Decir que nuestra tierra, nuestro país, pasó por una época dura, difícil, y se puede ver tanto sacrificio, tanto problema que hubo. Y el dato curioso es que siempre, o sea, todo eso lo que pasa en el problema, la música, todo se basa a la historia de una moneda. Es interesante. Y eso puedo decir que la historia de la moneda es bastante interesante. Y puedo decir que la moneda es tan grande como el corazón de una persona. ¿Por qué? Porque tiene valor, tiene historia, tiene cambio, tiene desarrollo. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Mi nombre es Santiago Duarte y les voy a hablar sobre Banco República. Bueno, desde la consolidación de Colombia como una nación independiente, nuestros compatriotas se vieron enfrentados con la necesidad de crear una institución que se encargara de organizar y manejar el sistema monetario nacional. Los intentos por crear un banco responsable del manejo de nuestras monedas empezaron en 1821 con la primera carta constitucional. Sin embargo, de ahí en adelante, durante el siglo XIX, todos los intentos por crear un banco central fueron fallidos. En el siglo XX se lograría instaurar una institución responsable que mantuviera su credibilidad y realizara un buen manejo de los aspectos monetarios nacionales. Así, en 1923, bajo el gobierno de Pedro Ospina, se contrató una misión internacional para asesorar el proceso de modernización de las finanzas públicas. Bueno, ahora les voy a hablar sobre las funciones. Las funciones son emisor de moneda, administrador de reservas internacionales, banquero de bancos y prestamista de última instancia. Bueno, les voy a hablar primero sobre el emisor de moneda. El emisor de moneda, el Banco de la República, no solo tiene el monopolio de la producción de monedas y billetes, sino que debe coordinar y
coordinar la distribución del dinero de todo el país, administrador de las reservas internacionales. El banco tiene la responsabilidad de invertir las reservas internacionales de tal manera que generen alguna rentabilidad, pero sobre todo garantizar la seguridad de sus inversiones y teniendo en cuenta su liquidez. Banquero de bancos. El banco maneja la cuenta de depósito de las entidades financieras para asegurar que éstas siempre tengan recursos disponibles para entregarles a sus ahorradores. Y prestamista de última instancia. Como prestamista de última instancia, el banco es la entidad a la que acuden los intermediarios financieros para pedir prestados recursos cuando enfrentan problemas transitorios de liquidez. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es José Luis Martínez y les vengo a hablar la historia de los bancos centrales. Como número uno, tenemos que tener en cuenta como introducción que la evolución de los bancos centrales ha ido cambiando constantemente a partir de los años. Esto quiere decir que los bancos no tienen el mismo valor o no tenían el mismo valor que tenían antes a través de los años. Primero, queremos saber su origen como tal a través de la historia. La historia nos dice que se data que en el año 3400 a.C., en Mesopotamia, los bancos se veían de otra forma y en vez de cuidar dinero o monedas, ellos cuidaban objetos de valor. Solo que en ese entonces no eran llamados bancos o bancas como tal. Luego, derivando de eso, podemos ver o podemos aceptar, de acuerdo a las diapositivas, que en el año 1800 en Constantinopla se dice que fue evolucionando para que se hicieran las primeras transacciones y de acuerdo a esto los objetos de valor perdían un poquito su validez. Normalmente no hay una fecha o no hay una fecha origen para decir cuándo o de dónde se originaron los bancos centrales o cómo se originaron los bancos centrales en el mundo. Pero hay una fecha data que el primer banco mundial se dio en Inglaterra en el siglo XVII, en 1694, con el intercambio de una moneda. No se sabe a ciencia cierta qué tipo de moneda se usó, pero eso fue más o menos la historia que se data en Inglaterra en ese momento. Luego podemos diferir de que el banco fue evolucionando en Inglaterra hasta el año 1810, en donde se creó el primer banco de Inglaterra, ya que Inglaterra o Europa, como ustedes lo quieran llamar, movía mucho lo que tenía siendo la moneda o las transacciones, ya sea la palabra o valor o el dinero como tal. Luego, en Estados Unidos, decidió la corriente, por así decirlo, o fue persuadido hasta el año 1900 para poder tener su propio medio de intercambio, como lo es el dólar. La importancia de los bancos centrales es bastante en el mundo actualmente, ya que los bancos centrales se encargan o son los encargados de emitir los intereses, la situación financiera de un país, como lo es el IVA, como lo es el ICA, digamos en Colombia, los impuestos los regulan, también son encargados de vigilar los bancos como tal, los bancos, porque es un banco central, pero esos serían subbancos de cada país. Ellos los vigilan y emiten unos datos de referencia para que esos bancos no hagan usurpaciones. Los bancos centrales también quieren y tienen como misión proteger a los inversionistas, ya que como los inversionistas es la principal función de la moneda, porque a través de ellos es que se hace el intercambio. ¿Sí? Todo esto se debe a lo que hemos aprendido a través de este curso, el cual es la oferta y la demanda entre
entre la oferta y la demanda, cómo se varía eso, cómo es el comportamiento en el mercado y cómo ha ido actualizado esto a través de los años. Muchas gracias y gracias por su tiempo. Buenas noches, mi nombre es Ángel Matos Matos, voy a hacer el tema de la historia de la moneda. Bueno, para hablar sobre la historia de la moneda, tenemos que ir a la época precolombiana, donde durante el siglo XVI, donde se utilizaron objetos como piedra, concha o metal precioso para hacer el intercambio, para asistir al pago, porque en esa época no existía la moneda como tal. Entonces, las tribus utilizaban eso como medio de pago, por así decirlo. En esta historia de la moneda es fundamental la época precolombina, porque ahí es donde nos informa la llegada de los españoles, la rebelión y la evolución que se vivió en esa época. Bueno, la época precolombina en Colombia se refiere al periodo anterior a la llegada de los españoles en el siglo XVI. Durante ese tiempo, el territorio que hoy es Colombia está habitado por diversas tribus indígenas, cada uno con su propia cultura, lengua y sistema de gobierno. Hay como acabé de decir, cada tribu tenía su propia creencia, su forma de pensar, de decir. No creían en un solo Dios, creían en diferentes dioses, en el sol, la noche. Para ellos, el sol, la luna, el Dios era su Dios, que tenía diferentes creencias. Entonces, es algo muy particular en esa época, porque digo, no estaban unidos como tal, cada uno separado con sus diferentes creencias y la respetaban. Características de la época precolombina: diversidad cultural. Existían más de 80 grupos indígenas diferentes en el territorio colombiano. Economía. La economía se basaba en la agricultura, la caza y la recolección. Comercio. El comercio se realizaba mediante el trueque de bienes y servicios. Moneda. No existe una moneda unificada. Se utilizaron objetos como forma de intercambio. Les voy a hablar sobre los tres grupos indígenas que me llamaron la atención, que existen como tal, que son Tairona, Guayú y Huixca. Bueno, Tairona resalta por su habilidad basada en la civilización y la agricultura. Huixca resalta por su habilidad en la agricultura y la minería. Guayú resalta por su habilidad en la caza y la recolección. Voy a decir los legados que dejó la época precolombina, que se los va a conocer, los va a leer, los va a decir con mis propias palabras. La época precolombina dejó un legado cultural y artístico importante en Colombia. Las influencias de las culturas indígenas se pueden ver en la música, la danza, la artesanía y la gastronomía en Colombia. Bueno, gracias a esos tiempos que los indígenas en la época precolombina, hoy por hoy sabemos de la música, danza, gastronomía y la artesanía. Son tradiciones que se ven desde hace tiempo y poco a poco ha sido desarrollado, ha ido evolucionando cada música, cada artesanía, porque la música que se escuchaba en ese tiempo es muy diferente que hoy en día la escuchamos. Entonces eso lleva su medida de tiempo y hace una evolución poco a poco. Es lo que siempre llama la atención. Si por ellos no tuviera esa creencia, esa chispa, por así decirlo, hoy en día nosotros consideramos que era la danza, que era artesanía, gastronomía, economía, es muy diferente, pero muy diferente, sin saber que existiera. Entonces, aquí a lo único que se ha transformado a través del tiempo, de los años, de los siglos, todo lo que lleva una simple creencia hasta donde termina.
En la época precolombina también llegamos a decir sobre llegar a la época colonial, que es otro tema que también se toca, que es muy importante con la historia de la moneda. Pues, va pegado a eso, la precolombina con la historia de la moneda. La época colonial en Colombia se refiere al periodo que comenzó con la llegada de los españoles en el siglo XVI y terminó con la independencia de Colombia en 1810. Características: dominio español, economía, sociedad, cultura. Bueno, el dominio español, la corona española ejerció un control absoluto sobre el territorio y la población. Podemos ver que en ese tiempo nosotros, con los españoles, fuimos esclavos durante esa época muy dura. Fuimos que estar bajo el control de los españoles y invadieron acá el pueblo colombiano. Y es una enfermedad muy triste, pero es marcada y es muy importante para nuestra tierra colombiana. Entonces eso explica que el poder, el dominio que tenía España en esa época sobre nosotros. Economía. La economía se basaba en la explotación de recursos naturales como oro, plata y la agricultura. Sociedad. La sociedad colonial estaba dividida en castas por los españoles, peninsulares, en la cima y los indígenas y africanos en la base. Cultura. La cultura española se impuso sobre las culturas indígenas y se produjo un proceso de mestizaje cultural. Consecuencias que trajeron la época colonial. Explotación de recursos, desigualdad social y legado cultural. La explotación de recursos naturales durante la época colonial tuvo un impacto negativo en el medio ambiente y en las comunidades indígenas. La sociedad colonial estaba marcada por una gran desigualdad social y economía. La época colonial dejó un legado cultural importante en Colombia, incluyendo la agricultura, la música y la gastronomía. Bueno, todo esto que acabo yo de leer, no sé, me da la cabeza la conclusión. Decir que nuestra tierra, nuestro país, pasó por una época dura, difícil, y se puede ver tanto sacrificio, tanto problema que hubo. Y el dato curioso es que siempre, todo eso lo que pasa en el problema, la música, todo se basa a la historia de una moneda. Es interesante. Y eso puedo decir que la historia de la moneda es bastante interesante. Y puedo decir que la moneda es tan grande como el corazón de una persona. ¿Por qué? Porque tiene valor, tiene historia, tiene cambio y tiene desarrollo. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Sebastián Sánchez y les vengo a hablar sobre la historia de la moneda. Una breve introducción es: esta historia se caracteriza por varios momentos importantes que reflejan cómo cambió el sistema monetario del país a lo largo del tiempo. Empezando primero que nada con la crisis económica y de devaluación desde 1931 hasta 1950. Primero, entre los años 1931 y 1950, Colombia enfrentó una fuerte crisis económica. Como consecuencia, la moneda perdió su valor, lo que se le conoce como devaluación. Durante este periodo se abandonó el patrón
que el sistema que debe valorar una moneda según la cantidad de oro disponible. En su lugar, se adoptó un tipo de cambio flotante, lo que indica que el valor del dinero empezó a depender del mercado. Por si alguno se pregunta, ¿quién era el patrón oro? ¿Qué quiere decir con abandonó el patrón oro? Significa que el dinero colombiano dejó de estar respaldado por oro físico y de su valor depende de factores económicos como la inflación, el crecimiento del país, las decisiones del Banco y las decisiones del Banco de la República. Las razones por las que se dio la crisis fue primero que nada lo que es interna, que es la dependencia del café, y la segunda que es la externa, que sería la gran depresión, lo que llevó a una caída de las exportaciones, de evaluación de la moneda, cambio en el sistema monetario. El siguiente punto es la modernización del sistema monetario desde 1950 hasta lo que es hoy 2025, la actualidad. Desde 1950 hasta hoy, la actualidad, Colombia comenzó su sistema monetario. Aunque el Banco de la República ya había sido creado en 1923, en esta etapa, su día de hoy, tomó mayor importancia. Este banco se encargó de emitir billetes y monedas de uso forzoso, es decir, dinero que debe ser aceptado como forma de pago en todo el país. Hoy en día, el peso colombiano es una moneda oficial y se usa en todas las transacciones comerciales y financieras. Algunas de las características de la historia de la moneda colombiana son: número 1, la evolución del sistema monetario a través del tiempo; número 2, la influencia de la colonización española; número 3, los cambios en la unidad monetaria, como el paso del real de a 8 al peso; número 4, las crisis económicas y devaluaciones como la abandono del patrón oro; número 5, la modernización del sistema monetario con la creación del Banco de la República; número 6, la importancia de la moneda como intercambio, unidad de cuenta y reserva de valor. Para terminar, podemos decir que la historia de la moneda de Colombia es como el país se enfrenta a diferentes desafíos y no se adaptarse para mejorar su economía. Gracias a estos cambios, encontramos con un sistema monetario moderno y funcional en el que el peso colombiano es un papel fundamental en nuestra vida diaria. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Mi nombre es Santiago Duarte y les vengo a hablar sobre Banco República. Bueno, desde la consolidación de Colombia como una nación independiente, nuestros compatriotas se vieron enfrentados con la necesidad de crear una institución que se encargara de organizar y manejar el sistema monetario nacional. Los intentos por crear un banco responsable del manejo de nuestras monedas empezaron en 1821 con la primera Carta Constitucional. Sin embargo, de ahí en adelante, durante el siglo XIX, todos los intentos por crear un banco central fueron fallidos. En el siglo XX se lograría instaurar una institución responsable que mantuviera su credibilidad y realizara un buen manejo de los aspectos monetarios nacionales. Así, en 1923, bajo el gobierno de Pedro Nero Ospina, se contrató una misión internacional para asesorar el proceso de modernización de las finanzas públicas. Bueno, ahora les voy a hablar sobre las funciones. Las funciones son emisor de moneda, administrador de reservas internacionales, banquero de bancos y prestamista de última instancia. Bueno, les voy a hablar primero sobre el emisor de moneda. El emisor de moneda, el Banco de la República, no solo tiene el monopolio de la producción de monedas y billetes, sino que debe coordinar la distribución del dinero de todo el país. Administrador de las reservas internacionales. El banco tiene la responsabilidad de invertir las reservas internacionales de tal manera que generen alguna rentabilidad, pero sobre todo garantizar la seguridad de sus inversiones y teniendo en cuenta su liquidez. Banquero de bancos. El banco maneja la cuenta de depósito de las entidades financieras para asegurar que éstas siempre tengan recursos disponibles para entregarles a sus ahorradores. Y prestamista de última instancia. Como prestamista de última instancia, el banco es la entidad a la que acuden los intermediarios financieros
financieros para pedir prestados recursos con